Buenos días, Días, tardes, días. en nuestra, ay, ya se me olvidó qué edición estamos. Cuarta. En la A quinta. quinta. Oh my God. Estamos en la edición cuarta o quinta. Estamos hablando ahorita porque el tema es muy chévere y es liderazgo consciente y cultura empresarial. Aquí en este podcast quiero hablar mucho, Mafe, porque su trabajo alrededor de esto ha sido fenomenal. Pero que estábamos diciendo que tan rico que siempre que ha coincidido que tengamos este podcast, las dos solamente sin invitado fue posterior al Stay Consistent, que es nuestra actividad de seguimiento, de alineación Empoderamiento. y empoderamiento. Entonces, hola, soy Mafe Soy Eli. y les damos la bienvenida a este podcast. Entonces, bueno, Mafe dijo, acabamos de tener nuestro Stay Consistent y fue maravilloso. Fue más pequeño, pero siento que conectamos muchísimo más. Y Mafe empezó este Stay Consistent y abrió con un discurso maravilloso que yo quisiera hoy lo replique. Nos habló de 3 pilares que me parecen fundamentales desde el liderazgo y quisiera invitarte a que compartas acá. qué emoción, gracias Eli. No, en realidad que hoy sí que tenemos contenido, pero yo creo que en BPO lo hemos trabajado y no solo desde el área de cultura, sino también con líderes como tú, Eli, que de verdad lo hemos sabido replicar y hemos hecho que esto se vuelva de verdad un sentido de la organización y que lo hemos interiorizado y que definitivamente el liderazgo, como ya lo hemos dicho en otros espacios, no es solo personas que tienen personas a cargo. El liderazgo es esa posición que yo genero desde mi rol, en el que valido a los demás y en el que inspiro a otros. Esa es pues la definición de liderazgo. Sí. Entonces ese día hablamos de varias cosas. La primera pues que ahorita les vamos a recomendar el libro, y es que el día que tuvimos la sesión yo me estaba leyendo un libro pues que ahora estoy terminando y se llama Lo que un líder no debe delegar, de Salvador Alba, y justo también había escuchado una charla en YouTube sobre liderazgo y de ahí fue que nos llegó como toda esta inspiración, porque además justo habíamos estado haciendo una semana antes todo el tema de seguimiento de indicadores. Entonces, bueno, ahí les hablé de... A veces se puede volver tenso, pero es necesario. Es necesario. Y que se nos juntó perfecto con el tema de conversaciones difíciles, porque Todo esto tiene un propósito. todo tiene un propósito. Y sobre todo que cuando uno está haciendo esos seguimientos, o es el que da esa conversación o es el que la recibe. Es el general. Entonces ahí hablamos de 3 pilares. Uno es darle la importancia, el otro es comunicar expectativas y el otro es dar un propósito. Entonces digamos que esos son como los 3 pilares básicos que uno necesita, o digamos que 3 tácticas para poder tener un liderazgo positivo y efectivo, ¿cierto? Entonces con el tema de darle importancia, nos hablamos de una frase que a mí me causó mucho impacto, A mí me encantó. que yo la verdad nunca la había escuchado. Era: a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabes cuánto les importas, y es de Maxwell. Esa me parece fenomenal. Entonces, bueno, ahí que es lo que estábamos hablando, y es empezar que por una premisa, es que todo sube o cae dependiendo del líder que tengas. No sé vos, Ali, ahí que... Sí, la verdad es que un líder puede ser aquel agente motivador y que lleva a su equipo o a su área o a la misma empresa a cumplir y lograr ese objetivo, o puede ser un líder que apague el equipo por completo por su forma de hablar, de interactuar, porque no escucha, porque no les deja saber cuánto son de importantes las personas. Ahorita vas a mencionar una frase o un libro que fue, no me acuerdo, ¿Quién arma tu paracaídas? Sí. Que me pareció una reflexión maravillosa, porque en realidad le da la importancia a todas las personas dentro del equipo. Entonces sí, un líder puede ser el ajabose para un objetivo, o puede ser el agente que impulsa y empodera a las personas, le da el valor a cada una de ellas para que juntos alcancemos un objetivo. Correcto. Entonces, por ejemplo, ahí también llegamos como a una reflexión, y es que el jefe es el que trata a todo el mundo igual, pero el líder es el que lo trata a todos diferente. Que a veces también, como en ese afán, ya hemos normalizado situaciones de: es que es demasiado delicado, no, es que así soy yo, es que esa es mi forma de ser, es que tienen que saber gestionar sus emociones, como si mi falta de orientación al servicio fuera responsabilidad de los que me rodean. Sí, exacto. Entonces, ahí empezamos a hacer como todo este análisis a través de esta reflexión. Hicimos magia, cambiamos de set
porque teníamos demasiado ruido donde estábamos, un rico café, pero compleja. Tenemos una muy buena energía porque llenamos el café de asistencia lleno. Entonces, bueno, la segunda táctica es la de comunicar las expectativas. Entonces ahí, ¿cuál es la importancia? Muchas veces cuando estamos en cargos de liderazgo o cuando llegamos a empresas, digamos que el grupo de directores tienen muy claro cuál es el objetivo de la empresa, hacia dónde quiere llegar, pero muchas veces cuando ya le bajamos la información a los equipos o cuando la socializamos, solo damos instrucciones o partes de esa actividad como tal, o sea, solo tareas. Entonces, cuando las personas no tienen un propósito, se pueden desviar muy fácil o simplemente hacer por hacer sin entender el sentido real. Creo que ahí viene la experticia de un líder o la naturalidad de un líder, digamos, en saber conectar con su equipo y entregar ese propósito, ¿cierto? Sí. Puede que sea de una manera completamente diferente, un idioma completamente diferente al que pues el líder lo recibe, pero como es un buen líder, sabe cómo funciona su equipo, sabe cómo las personas les gusta recibir su mensaje. Es muy importante que logre conectar con ese equipo el propósito. Sí, claro. Y ahí también es hacer como una diferenciación. Algunas veces cuando estamos hablando de liderazgo consciente o cuando estamos hablando de una cultura inclusiva o cuando estamos hablando de tener en cuenta los equipos, caemos en una falsa, digamos que idea, y es que se cree que porque el líder es cercano, es amable o es empático, entonces no cumple con resultados. Entonces digamos que hay dos puntas de esto, y es el líder, que es la empresa es la importante, yo soy la importante y tú simplemente tienes que hacer y ejecutar. Ajá. Y también esta es, tú eres importante, la empresa no importa, entonces pues no hagas nada. Solo me centro en la persona. Solo me centro en la persona. Pero lo que tenemos que llegar es a ese equilibrio en el que la empresa es verdaderamente importante, pero tú como colaborador y como ser humano también lo eres. Pues y reconocer el valor de las personas, no solo lo que estás diciendo como ser humano, como persona, sino las habilidades que cada una de las personas de tu equipo tienen, porque ahí viene también tu rol de líder. Hay un propósito que tenemos que cumplir. ¿Cómo alineo mi equipo con las habilidades que cada una de estas personas tienen para llegar a ese propósito o a esa meta? Bueno, y de ahí parte también cómo hacer ese feedback. Entonces es centrándonos mucho en lo que hablamos en el tema de conversaciones difíciles, es desde cómo yo me siento. Cuando no entregas a tiempo la información en el equipo, nos retrasamos todos y debemos trabajar de más. Por favor, mejora en este punto. No es señalando al otro como tal, sino cómo puede afectar eso el trabajo del equipo. Y también es súper importante, y creo que lo hemos vivido bastante desde BPO y hemos trabajado mucho en la sinergia entre áreas, ¿cierto? Porque yo soy líder de mi área, pero también soy líder de la organización y tengo que apoyar al área que me entrega resultados, me entrega tareas y me ayuda a que mi resultado sea bueno, y al área a la que yo le debo entregar esos resultados para que su resultado sea bueno, ¿cierto? Es una sinergia porque es un propósito común, ¿cierto? Es la empresa la que está trabajando junta para alcanzar un objetivo. Ayer escuchaba a una persona que estaba en una reunión y decía lo siguiente, que ahora lo traigo mucho pues como a esta conversación, y era: no desviemos el objetivo que tiene la empresa por resultados de ventas de los últimos meses, porque a veces también, ahora que dices el tema de tener como ese sentido común, a veces nos perdemos en ese día a día, en apagar el incendio, en el temor, y entonces lo que hacemos es desviar ese objetivo, y al desviar ese objetivo y al equipo no conocer su propósito, empezamos a disparar tareas. Nos dejamos llevar por el caos. Y lo último, que era la tercera táctica, es darles un propósito. Entonces la misión de la empresa debe ser de cada uno. No estamos diciendo con eso que si, por ejemplo, en nuestra empresa nuestro propósito es crear lazos, el mío también tiene que ser crear lazos. Pues digamos que el mío personal sí es muy similar, y yo lo es a lo máximo. Y el mío es crear lazos y servir, definitivamente ya lo tengo más que claro. Pero no es que tenga que ser ese tu propósito, pero sí que se comunique con el tuyo. Pues que se comunique y que resuene conmigo, ¿cierto? De alguna manera, yo creo y soy creyente que yo tengo que conectar con la empresa desde la parte emocional también. O sea, yo no solo estoy en la empresa porque me pagan y porque voy a cumplir las tareas que me pusieron y chao. A mí me tiene que doler la empresa, me tiene que doler, o sea, hace parte de mi vida lograr que mi empresa sea exitosa. Así es. ¿Cierto? Y puede que mi propósito no va tanto a crear lazos, pero amo crear lazos. Sí, y resuena conmigo. Resuena contigo. Que bueno, ahí va la historia que tú estabas diciendo, que la pusimos ese día.
dentro de lo que estábamos hablando y es de Charles Plumb, ¿cierto? Esta historia muchas personas la conocen, otros no tanto. Charles Plumb era un piloto de avión de guerra y él, pues la funcionalidad de los aviones de guerra, digamos que la forma pues en que ayuda a que ellos puedan sobrevivir en caso de un ataque, sin yo ser conocedora del tema, es que cuando los bombardean, automáticamente el piloto sale disparado y se abre. Se eject. Sí, exacto. Y se abre el paracaídas. Entonces, este señor se le abrió el paracaídas, cayó en territorio hostil, estuvo secuestrado como rehén de guerra durante 6 años. Y bueno, al final lo recuperaron, lo lograron salvar y él empezó a dar conferencias. Las conferencias muy enfocadas hacia cómo él fue tan resiliente durante esos 6 años y logró salir adelante y logró vivir y sobrevivir en una situación tan compleja, pues porque lo torturaron, pues obviamente. No, pues imagínate, era territorio hostil. Ya, ahí sí. Entonces, la historia cuenta la leyenda que él una vez estaba con su esposa en un restaurante y se le acercó un señor y le dijo, Charles Plumb, tú eres Charles Plumb. Y él, Oh my God. él era como, Dios mío, ya soy conocido como Mickey. Y le decía, sí, pero pues, ¿de dónde te conozco? Te di una charla, pues, porque él no lo... Le decía, no, es que yo era el que todos los días empacaba su paracaídas. Entonces, Charles Plumb ahí quedó como muy sensibilizado. Él decía, Dios mío, yo no me acuerdo ni siquiera del nombre de él. Y si no hubiera sido por él, cuando a mí me bombardearon y el avión me lanzó, pues mi paracaídas nunca se hubiera abierto. Entonces, ahí la importancia es quién empaca tu paracaídas. Es una reflexión hermosa. Es una reflexión muy linda porque podemos llegar a millones de conclusiones porque en el trabajo y trabajo en equipo y el trabajo en la empresa, casi que todos empacamos el paracaídas de todos. Sí, y en el Stay Consiste, que fue donde Mafe nos compartió como todas estas tácticas y técnicas y esta historia, ella hacía una reflexión hermosa. Yo tengo muchas personas que me arman mi paracaídas. Nelly, porque yo le digo, sin Nelly su casa no funciona. Exacto. Yo también tengo a mi Nelly, que sin ella mi casa no funciona. O sea, ella me arma el paracaídas todos los días. O sea, eso es la vida personal, ¿cierto? Pero sin eso posiblemente no funcionemos bien en el trabajo. Exacto, que yo les decía, obviamente en el trabajo yo las puedo mencionar a todas las personas con las que estamos en el equipo, que justamente estaban Andrés de Bienestar, Daniela de Bienestar, Laura, que es nuestra mano invisible, que es coordinadora. Ella nos armó el paracaídas. Ella siempre arma el paracaídas. Saliéndonos de eso, para yo poder llegar a la empresa todos los días, a mí hay personas que también me arman el paracaídas, y ahí está la historia de Nelly. Nelly lleva conmigo 17 años y probablemente si Nelly no estuviera, yo no podría salir de mi casa tranquila a ir a trabajar y hacer lo que tanto disfruto, porque pues finalmente mis hijos llegan a la casa y no estaría quien los reciba. Y para mí Nelly, y se los decía ese día, Nelly es una persona que en 17 años nunca se ha incapacitado. O sea, Nelly nunca se me ha... Y el día que se incapacite, me incapacito con ella, no, mentiras. Pero Mafe no va a llegar a la oficina. Pero es de verdad. Y de ahí está el señor de la portería que yo les contaba. Cuando yo ingreso a la empresa, yo no sé qué le pasa a mis huellas, pero mis huellas no leen en ningún biométrico y él ya lo sabe. O sea, él sabe cuando yo llego y se levanta porque sabe que él va a tener que poner la huella por mí, porque si no, yo no voy a poder entrar. Y yo les decía, ¿quién de la oficina sabe que él vive en el barrio París, que todos los días les toca coger metro cable y luego montarse en el metro para llegar a la oficina? Nadie, porque no le damos la importancia a todas esas personas que también hacen tan valioso, porque las damos como for granted. O sea, nos acostumbramos a que eso está y no lo valoramos. Y ahí viene, por ejemplo, una de las tareas que se han vuelto más común, y es como llevar un diario y agradecer diariamente por mínimo 3 a 10 cosas que tienes en tu vida. Y eso te ayuda a ser consciente y a estar presente en todo lo que te rodea y lo afortunado que somos. Entonces de ahí también llega esta reflexión que incluso se puede asimilar mucho, que es muy, muy bueno, y pues nosotras que disfrutamos tanto del deporte, son los deportes, que bien sean individuales o en equipo, siempre hay un grupo que soporta a esa persona. Entonces ahí hablamos, pues se los puse yo, que de pronto quien se estaba viendo el Tour de Francia, que por esa época estaba pues ya finalizando el masculino y luego empezó el femenino. Sorprendentemente habían muchos hombres y solo uno dijo que le gustaba o que entendía, pero lo que yo les decía, en un equipo siempre es uno el que va a ganar,
pero el equipo se conforma de los gregarios, que son los que están detrás llevándole, cortándole el viento, haciendo que él llegue a las etapas, incluso dándole comida, dándole alimento, dándole, hey, vamos, tú puedes, pero entonces también está el carro con los médicos, los que son los fisioterapeutas, están los cocineros, que van detrás con las llanticas, están los sprinters, que son los que ganan también ciertas etapas, y les decía, me lo sé con todos los deportes, pues también está el Fórmula 1, incluso Fórmula 1 atletismo, que es una sola persona, que por ejemplo Kipchoge se volvió tan famoso, no recuerdo el nombre del aguatero, pero fue en uno de los, cuando él cumplió, pues como rompió este récord, y el aguatero corría casi que mucho más rápido que él en bicicleta para poderle entregar el termo con el suplemento que él tenía, y él cuando ganó, él dijo, o sea, si no fuera por mi aguatero, yo no lo lograría, porque yo no puedo consumir cualquier cosa, porque ahí están las vitaminas, porque él me lo entrega antes de que yo llegue, yo le digo que tiene que ser en tal kilómetro, él ya está esperándome. ¿Qué es eso? Y solo Kipchoge es uno. Entonces, es eso, como, venga, el trabajo en equipo, así a veces solo uno sea el que esté ahí, digamos que visible, es de todos. Es de todo. Y todos tenemos esa importancia. Sí, tenemos la necesidad de todo, o sea, por más que uno quiera hacerlo solo, es imposible. En equipo llega uno, puede que se demore más en llegar, pero llega satisfaciendo más ampliamente la meta. Así es. Entonces, bueno, digamos que esto, ¿qué impacto puede tener, por ejemplo, en los cumplimientos de OKRs, cumplimiento de clima? ¿Qué pensás vos, Eli? Todo, yo pienso que todo. Ser conscientes de las personas que nos rodean, ahorita lo mencionaba, de las habilidades de las personas que nos rodean. Saber que si yo estoy a cargo de una área, mi área siempre se conecta con el área de Mafe y somos un equipo, entonces tener esa sinergia, entender y saber cuál es el objetivo del área de Mafe, cómo lo están trabajando, cómo lo cumplen, cómo le puedo aportar a ese cumplimiento. Y viceversa, si Mafe sabe cuál es el objetivo de mi área, cómo lo estamos trabajando y cómo me puedo aportar a ese cumplimiento, la empresa va a crecer. Es imposible no alcanzar el objetivo. Tal cual, así es. Puede que hayan hiccups en el camino, que pasen cosas, lo que ahorita mencionabas, algo en la meta de ventas no se haya cumplido por temas del mercado. Uno no se puede enfocar en eso y dejar todo de lado porque eso está pasando, sino entender lo que está pasando y cómo dentro del objetivo máximo podemos ayudar a suplir esa necesidad. Hay uno de los asesores de la empresa que hace siempre como una reflexión, o me la dice mucho, y para mí es súper valiosa, y es que a veces nos detenemos a mirar el árbol sin ver todo el bosque. Y eso aplica pues para millones de cosas, para trabajo en equipo, para no solo enfocarse en el error, o no solo enfocarse en una única meta, todo. Entonces aquí, empezando a concluir, ya no sé qué iba a decir. Pero bueno, liderar con propósito. Empezando a concluir y en el tema de nuestros podcasts y en el tema de liderazgo y liderar con propósito, pienso que es súper importante aplicar estas 3 técnicas que nos entrega Mafe, conocer y entender muy a fondo el equipo y quién te arma tus paracaídas, y sobre todo comunicar, trabajar con ellos, escuchar activamente sus necesidades, sus dudas, sus impedimentos, con qué no les está funcionando, qué sí les funciona, cómo lo podemos trabajar en equipo. No tiene que ser modo queja, no tiene que ser modo impositivo, pero tener súper claro que aquí estamos para cumplir un objetivo. ¿Qué tenemos que hacer para llegar allá? Y sabes, Eli, ahora que lo hablas y como parte de la conclusión, yo agregaría algo: conocer al equipo y sus habilidades, pero también conocerse uno mismo, no ser soberbio, pensar que uno se las sabe todas, porque eso es mentira, y al contrario, trabajar en equipo enriquece. Hay no es miles bueno y millones para de todo. cosas que el equipo de operaciones, por ejemplo, ejecutivo, ha aportado que yo no tenía ni idea. Y nos ha llevado, nos ha catapultado. Y es eso, dejar que la gente proponga, muestre, genere. Digamos que cuando a veces están cargos de liderazgo o de dirección, o que tiene personas reportando, puede rayar mucho en el ego y la soberbia, ¿cierto? Y es pensar que te las sabes todas, que siempre tenés la razón, y es de verdad eso, como uno confiar en las habilidades de los otros, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Es control, 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 control. Y eso también no solo es no confiar en el equipo, sino no confiar en las habilidades de uno como líder, de poder empoderar al otro. De poder empoderar al otro. Al comienzo del podcast hablabas que no importaba si el líder tenía personas o no cargo, ¿cierto? Era un líder inspirador, que promueve, que ayuda, que apoya, que inspira. Para mí es súper importante la humildad dentro del liderazgo.
¿cierto? Y pues va en línea con lo que estabas diciendo, un líder no se la sabe, no tiene por qué darlas todas, ¿cierto? Nadie tiene por eso, de hecho, que en un equipo multidisciplinario, que cada uno desde su experiencia aporta para un objetivo, uno como líder guía, promueve, lleva, comunica, pues, estructura, no necesariamente se la sabe todas. La humildad a mí me parece súper importante y va en línea con quien arma tu paracaídas, comunica de manera asertiva, pero si uno como líder no conoce, no quiero decir a un nivel personal, pero no conoce qué mueve a sus colaboradores, cómo es el día a día de sus colaboradores, por qué vibran sus colaboradores, es muy difícil llegar a conectar para motivar, para promover. Así es. Bueno, entonces ya para cerrar, como siempre, tenemos nuestro recomendado para el Club de Lectura Lanzando Ideas, que es el Club de Lectura de BPO Global Services. En también son recomendaciones para cualquiera, porque nos sirve para cualquier momento de nuestras vidas. Tenemos dos. El primero, que nuestra mano invisible nos lo puso, se llama Liderazgo Consciente, de John McCain. Es una visión profunda sobre cómo liderar desde la integridad, el propósito, y esta palabra me encanta, la compasión. O sea, sí, eso lo resume todo, definitivamente. Yo creo que no es ni siquiera liderazgo consciente, sino liderazgo compasivo. Con los demás y con uno mismo. Y el que yo les mencionaba, que es el que estoy leyendo, que de verdad es un libro súper fácil, súper sencillo, digerible, lo pueden encontrar en cualquier plataforma que son para escuchar libros o también comprarlo, es pequeñito, la letra maravillosa, se llama Lo que un líder no debe delegar, de Salvador Alba. Y lo que me encanta es que es latinoamericano, que uno normalmente siempre está buscando libros de liderazgo como British, sí, de inglés, el americano, Oxford, sí, total. Es buenísimo, habla cosas muy lindas, que cómo hacer que la gente ordinaria logre resultados extraordinarios a través del liderazgo. Me parece fenomenal. Es que ser líder no requiere que uno sea el ser más brillante, no. Tenga Nobel de 1000 todo lo contrario, el ser más humano posible, y eso es lo que hace un líder excepcional. Bueno, muchísimas gracias con todos nuestros cambios de set. Muchísimas gracias por estar en este podcast. El próximo que les vamos a traer es maravilloso, con un invitado especial y muy a la vanguardia. Listo, nos vemos, gracias.